Aparentemente la toma de reposeras no es la única habilidad de Mauricio Macri, ¿no? Ha incorporado al mundo de la política las formas despiadadas del universo de los negocios y aplica un plan muy inteligentemente. Un plan que él describió en su libro, El Segundo Tiempo, ¿no? Allí está mucho de lo que se va a empezar a implementar en la Argentina a partir del 10 de diciembre. Y si alguien duda sobre lo que estoy planteando en materia de incorporar esos hábitos despiadados y cómo esos hábitos redundan en resultados, es decir, en hechos concretos favorables a su esquema de poder, o mejor dicho, a su esquema de acumulación de poder, está este tape, quiero que lo escuchemos nuevamente, dale. Alternativa es una agrupación no madura, sin volumen, sin equipo, fácilmente infiltrable, que no puede garantizar ningún cambio. Bueno, creo que estas palabras son las usadas para una caracterización efectiva de Javier Milei y su espacio, ahora ya presidente electo. Ahora ya presidente electo. En ese momento era alguien con aspiraciones y con grandes chances de coronar. Finalmente lo hizo. Pero ahí hay una caracterización. Y esa caracterización, finalmente, eh, fue el prólogo a lo que termina ocurriendo, porque según lo que ha trascendido, esto no es oficial, hasta que no se publique en el boletín oficial no hay nada oficial. ¿Mm? Pero el Toto Caputo, el Messi de las finanzas, iría a ocupar el Ministerio de Hacienda. Es decir, el Ministerio de Hacienda va a tener un perfil endeudador y es el Ministerio de Hacienda comandado por un macrista, 100% macrista. ¿Sí? En el Banco Central va a ir alguien que también ha sido incluso funcionario macrista, gente que ha trabajado con Sturzenegger. Y prácticamente lo que la sociedad le demandó a Milei, entre las múltiples demandas que están planteadas en ese voto, hay una que es fundamental, que es estabilizar la economía. Yo me pregunto, sin ningún tipo de maldad, pero ¿estarán en condiciones de estabilizar la economía aquellos que cuando fueron gobierno tuvieron muchísimos inconvenientes para generar una estabilización y por el contrario terminaron reponiendo el cepo, terminaron, bueno, administrando el tipo de cambio, terminaron de tal manera o de tan mala manera que no pudieron no solamente reelegir, sino que allá por el 2019 fueron derrotados por eh, la alternativa peronista. Igual ese no es el gran dato. El gran dato es que este personaje de familia muy macrista va a manejar un área clave desde ya. Si esa es la mayor demanda del voto que ha tenido Javier Milei, está ocupando el área sensible y estratégica para resolver esa demanda planteada. Pero hay otra que también tiene un papel importante, un volumen importante en este nuevo gobierno, porque muy probablemente las políticas de ajustes que van a aplicarse van a generar algún tipo de resistencia entre los sectores afectados. Ahí fue cuando Macri, ¿recuerdan? Dijo lo de los orcos. Y que llamó a jóvenes revolucionarios a que los enfrenten. Claro, uno escucha jóvenes revolucionarios y piensa en Revolución Federal y se le pone la piel de gallina. Pero es verdad que hasta ahora no vimos el despliegue masivo en las calles de ese voto del 56%. Hasta ahora ese voto del 56% es un voto de redes o era un voto de redes. Bueno, Macri está pensando que esas redes pueden constituirse en grupos vigilantes
del orden y la paz en el marco de un proceso de reforma y ajustes brutales. Es eso lo que va a ocurrir. Pero no solamente eso, porque maneja la economía en el gobierno de Milei, en el gobierno donde Milei es el presidente electo, y también va a manejar lo que sería en este caso un apéndice del modelo, y es aquel que regula nada más y nada menos que la protesta social. La lógica que tienen los sectores liberales conservadores en la Argentina, históricamente, es que aquello que no se resuelve por el consenso, y sobre todo por un consenso que ellos entienden de una sola manera, y es la aceptación sumisa, o sea, si vos aceptás sumisamente lo que te proponen, ese es el consenso del que le gustan hablar. Ha sido así durante el gobierno de Macri, y tengo para mí que este es como un segundo tiempo del gobierno de Macri. No quiero decir que no haya aquí un componente nuevo, ¿no? Y que entra en escena Javier Milei, entra en escena Libertad Avanza, entra en escena Victoria Villarroel. No estoy desconociendo eso. Estoy diciendo que este espacio al que Macri definía como fácilmente infiltrable, obtiene o le ha cedido, si se quiere, espacios clave, resortes fundamentales de la acción de gobierno a Mauricio Macri. ¿Y cuál es el otro, además de la economía? El otro ente que va a tener que... Bueno, obviamente el Ministerio de la Represión. Porque aquel que no acepte el consenso, insisto, como aceptación sumisa, bueno, se le aplicará el consenso por la cabeza. Entonces, me parece que ahí hay un combo, ¿sí? Una dialéctica de acontecimientos que van a marcar, me parece a mí, al próximo gobierno. Digo, son como las señales del próximo gobierno. La identidad del próximo gobierno es una identidad macrista, al menos en estos aspectos. Quizá no en lo cultural, quiero decir, lo que surge con Milei, creo, me parece, es la incorporación, más allá del voto de protesta de muchos, pero sí la incorporación de nuevos elementos de la sociedad, nuevos sujetos en la sociedad que adquieren una mirada política que comulga con un Milei que era hasta hace poco el rebelde de la familia. Veremos cómo se comporta siendo presidente. Por lo pronto, la rebeldía llegó hasta las puertas de la Casa Rosada, porque todos sabemos, ¿no? Macri también es la casta. Y los que votaron a Milei en primera vuelta lo saben, Macri es la casta. Ahora, sobre el mito del domador de reposera, yo la verdad nunca lo creí demasiado. Puede ser que no sea tan afecto al trabajo, Mauricio Macri, pero tiene una determinación y tiene el poder suficiente como para producir hechos. Y acá produjo uno fundamental, y es haber perdido una elección y sin embargo manejar el tronco, la estructura, la columna vertebral de un gobierno como el de Javier Milei. Ustedes saben que La Nación Más es como el brazo de propaganda de Mauricio Macri. Desde ahí aplica sus rigores, desde ahí potencia a sus candidatos o sus políticas, desde ahí han tenido a Milei para que no se desborde, dándole letra, lo han tratado de domesticar al león hasta que han logrado finalmente que ese Milei que parecía querer dinamitar todo, bueno, haya cedido, insisto, áreas que son estratégicas en un gobierno. Si esto se confirma, es decir, si sale en el boletín oficial, este es más un gobierno de Macri que de Milei. ¿Sí? Y en esto creo que en La Nación Más, insisto, que lleva el sello de calidad macrista,
¿no? Con el componente suficiente de maldad, de especulación, de falta de escrúpulos, decían lo siguiente. Esto no es... Medio desprolijo, ¿no? Vamos, no sé, a mí no me gusta. Vos dijiste, yo dije feroz pragmatismo, vos dijiste salvaje pragmatismo. Claro. Creo que estamos frente a lo que se veía de entrada. No tenía, a ver, el armado político, la estructura de gobierno de Javier Milei iba a ser una incógnita y también iba a ser un armado con forceps. Si vos me preguntás a mí qué título le pondría, es lo rodearon. Lo rodearon de nombres fuertes. Sturzenegger, Caputo, ¿viste? Nombres muy pesados. Patricia. La pregunta es por qué. Lo rodearon. Lo rodearon. Bueno, creo que es una definición muy ajustada a la realidad. Milei tiene un séquito, un grupo de confianza, y probablemente ese grupo de confianza sea la corte del presidente electo. Pero hay áreas, insisto, que son las que definen a un gobierno, que no son ni de Milei ni de su séquito. Dice nada más y nada menos que Johnny Viale, el nuevo intelectual orgánico del momento argentino que atravesamos, le rodeamos el gobierno. Le rodeamos el gobierno. Y vuelvo a insistir, el domador de reposera, al que todos miran con cierto desdén, bueno, ha construido un segundo gobierno habiendo perdido las elecciones. Si esto no tuviese un trasfondo del que ahora me voy a ocupar, sería fascinante. De hecho, ustedes saben, hay diarios extranjeros, hay mucha prensa internacional, algunos ya instalándose en la Argentina, algunos abriendo corresponsalías que no tenían, porque nadie gana prometiendo ajustes de la envergadura de los que prometió Javier Milei, y nadie no solamente gana con estas propuestas, sino que a su vez, lejos de distender o lejos de, sigue tensando la cuerda con aquellos sectores que tienen otro tipo de representaciones en la sociedad. De hecho, ustedes saben, hay una serie de organismos, organizaciones, colectivos que se han empezado a declarar en estado de alerta, porque claro, este ajuste votado y con aval social, se sabe va a afectar o está dirigido puntualmente a grupos, a colectivos o a organizaciones con las que Milei, por su ideología, no comulga. Estamos hablando de que grupos que en otros lugares muchas veces son marginales, en otros casos llegan aliados con la derecha. Bueno, aquí están en la Casa Rosada, van a definir, por ejemplo, asuntos de la Agenda 2030, que tienen que ver con el cambio climático, tienen que ver, bueno, con una serie de cosas que son la avanzada de derechos reconocidas a nivel mundial, ¿no? Y preocupaciones allí que tienen que ver con las desigualdades, con, insisto, el calentamiento global, bueno, una serie de cosas, los derechos de las mujeres, una serie de cosas muy importantes que ya han sido tratadas y que forman parte de convenios y de pactos internacionales, y que aquí, bueno, abiertamente el nuevo presidente dice, no, yo con esto no tengo nada que ver. También prometió Milei, el otro día él mismo fue quien retuiteó una nota de Forbes donde describían el proyecto político y económico de Milei en mucho detalle, y había uno en particular que yo destacaba y que tiene que ver con que él se plantea desindicalizar la actividad productiva. Desindicalizar la actividad productiva. Eso decía la nota y eso lo retuiteó Javier Milei. Quizá por eso ayer la CGT planteó, bueno, claramente un estado de alerta y dijo, bueno, si tocan alguno de los derechos, nosotros vamos a tomar medidas. Yo creo que está
muy bien, porque me parece que el objetivo es bastante nítido y claro en cuanto a cómo piensa Milei las relaciones laborales y cómo piensa Milei que debe ser la articulación de capital y trabajo. Y la piensa de un solo modo, que es con el trabajo sometido por el capital. Lo ha dicho, para él los empresarios son los héroes porque generan empleo, porque invierten, porque esto, por aquello, por lo otro. Bueno, esa tesis fantástica de la derecha argentina, de la derecha liberal, que pone al trabajador que produce y genera riqueza en un grado de subalternidad frente a aquel que pone capital. ¿Y capital de dónde lo sacó? Si él tuvo que contratar a los trabajadores. Si él solo no podría tenerlo, no podría producirlo. Bueno, eso que en la Argentina dio origen nada más y nada menos que a la legislación laboral, al justicialismo como filosofía, etcétera, etcétera, él lo propone eliminar abiertamente. Entonces es claro que la CGT tiene que estar en tensión. Me parece que es lógico. Y sobre todo porque ya empieza a haber consecuencias cuando todavía no se han tomado ciertas decisiones. Quiero decir, Milei todavía no asumió, pero las políticas que Milei ya anunció empiezan a tener efectos concretos sobre un sector. Escuchemos esto. Sí, ya empezó a haber telegrama de despido porque ¿cuál es el problema? ¿Cómo funciona la obra pública? La obra que yo hago en el mes de noviembre, en este mes, termina en un certificado y en una factura que se emite los primeros días del mes de diciembre, que tiene en cuenta los trabajos ejecutados. Esta factura se paga normalmente alrededor de los 60 días, pero luego esa factura se paga, digamos, fin de enero o febrero. Ya esa factura no se va a pagar por los dichos de Javier Milei. Por lo tanto, las empresas se están diciendo, yo si ejecuto no me pagan, además de que tengo facturas pendientes de los meses anteriores, ¿correcto? Que todavía no ven. Bueno, el que habla es Gustavo Weiss, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Esto ya está pasando, ¿sí? Ya está ocurriendo, ya hay un efecto concreto. Milei habló de paralizar la obra pública, bueno, hay un efecto concreto. Alguien dirá, bueno, pero no lo hace el Estado, lo harán los privados. Eso ya lo intentó Macri y no funcionó. No funcionó. A mí me da la impresión de que en este segundo tiempo de un gobierno macrista o pseudo macrista, encabezado por el presidente electo Javier Milei, se van a intentar nuevamente cosas que ya han fracasado. No los veo con intención de modificar ninguna de sus políticas, sino por el contrario, agravarlas, acelerarlas en volumen y en velocidad. Seguramente eso va a poner en alerta a otros sectores de la sociedad que en muchos casos pueden haber votado no a Javier Milei, porque hay algo que empieza a suceder, y es que lentamente el resultado electoral, ¿sí?, que fue un resultado contundente y que habilita al gobierno a hacer muchas de las cosas que viene anunciando, bueno, va a empezar a tener efectos concretos en la materialidad. Unas cosas, ustedes saben, son las palabras y otras los hechos. Empieza el segundo tiempo. Vamos a ver cómo termina. Un país unido por la radio. El Destape Radio. 107.3. Nuestra radio.